Bueno, siendo las 7 en punto, iniciamos la charla del día de hoy. Hoy vamos a hablar sobre ecografía pulmonar, identificar el patrón intersticial, el alveolar y cuáles son los diagnósticos que se asocian con esos patrones. Mi nombre es Ivana Molina, soy residente de medicina de urgencia y de antemano agradezco a mi asesor para la charla, el doctor Robledo, por las recomendaciones dadas. En cuanto al contenido, vamos a hablar, pues vamos a tener una introducción, hablaremos de los principios básicos, el protocolo Blue, cuáles son los diagnósticos asociados y finalmente unas conclusiones. Entonces, cuando hablamos de ultrasonido focalizado, que también es conocido con otros nombres, POCUS por sus siglas en inglés, nos referimos a un estudio ultrasonográfico que es realizado por un profesional de la salud diferente a un experto en radiología y que está encargado del cuidado del paciente, que utiliza además un protocolo que está limitado y orientado a dar respuesta a una pregunta clínica específica partiendo de una probabilidad pretest que debe estar bien fundamentada. Se incluye también dentro de este grupo la realización de procedimientos guiados por ecografía. La evaluación del sistema respiratorio es un componente fundamental a la hora de la atención de los pacientes que se presentan en el servicio de urgencias, dado que puede corresponder a una afección pulmonar primaria o un compromiso primario que esté motivando la consulta, o puede deberse a un compromiso secundario debido a la disfunción de otros órganos. Sabemos que un número significativo de enfermedades pulmonares se presentan con algunas manifestaciones clínicas comunes. Sin embargo, lo importante de la aplicación de la ecografía es tratar de reducir ese número de patologías y acercarnos a un diagnóstico de precisión. Además, como sabemos, todo esto es necesario para definir qué uso o qué ayudas diagnósticas adicionales podemos utilizar de acuerdo a la sospecha diagnóstica. Entonces, se considera que la exploración pulmonar por imagen suele ser la clave clínica para el diagnóstico y manejo de los pacientes que se presentan con manifestaciones pulmonares, ya que otro tipo de pruebas, específicamente los laboratorios, si bien son importantes, no van a permitir por sí solos guiar el abordaje completo del paciente. Es por esto que la selección de la modalidad de imagen que vamos a utilizar en la exploración pulmonar no solo va a depender de la cantidad de información que me pueda aportar el estudio, sino que además van a estar influyendo otros factores como el costo del estudio, el perfil de seguridad y en especial en el escenario de urgencia y de cuidado crítico, la capacidad para realizarse al lado de la cama del paciente. Entonces, el estudio ideal por imagen debería cumplir con algunas características. Una de ellas, ser de bajo costo, que no tenga emisión de radiación, que sea un estudio portátil, que tenga la capacidad para aportar la suficiente información para confirmar o descartar algunos diagnósticos, que pueda ser fácilmente interpretable y repetible cuantas veces sea necesario sin que el paciente se vea afectado por eso. Sin embargo, esto no siempre es posible y sabemos que los estudios que aportan mayor información por lo general suelen ser mucho más costosos, tienen una mayor exposición a radiación y van a requerir el traslado del paciente a pesar de su condición clínica. Entonces, hasta hace relativamente poco la radiografía de tórax era la modalidad por imagen que más fácilmente podía ser llevado al lado de la cama del paciente, ya que el ultrasonido era considerado como poco útil debido a la alta reflexión del sonido por el aire que impedía una adecuada visualización del parénquima pulmonar. Sin embargo, las investigaciones y desarrollos que se han dado en los últimos años nos han permitido rescatar al ultrasonido como una herramienta diagnóstica de gran valor en el estudio del pulmón, con algunos resultados en algunos casos comparables con los de la radiografía y en otros incluso puede ser incluso superior a esto. Para lograr una mayor eficiencia del POCUS es necesario la formulación de una pregunta concreta,
que por lo general la realiza el profesional que conoce el paciente y que además es el encargado de analizar la información clínica y de los paraclínicos disponibles. En cuanto a las preguntas focalizadas que se pueden contestar con mayor certeza con el uso del ultrasonido pulmonar están si hay presencia de neumotoras, si hay presencia de líquido pleural, si hay aumento del líquido intersticial y si hay presencia de consolidación. La idea es que durante el desarrollo de esta charla aprendamos y yo les pueda aportar algunos conceptos suficientes para lograr contestar estas preguntas con ayuda del ultrasonido pulmonar. Entonces sabemos que la utilidad del ultrasonido va en aumento gracias no solo a la generalización de su uso a las diferentes especialidades, sino que además se debe a la combinación del ultrasonido con otras ventanas del corazón, vasos venosos periféricos, entre otros. Lo que lo ha convertido realmente en una herramienta poderosa para hacer no solo diagnóstico, sino también monitorización de los pacientes y nos permite además la realización de procedimientos seguros guiados por el ultrasonido. En base al principio ultrasonográfico de que el aire refleja las ondas sonoras, el ultrasonido inicialmente no se consideró como una herramienta diagnóstica útil en la evaluación del pulmón. Sin embargo, en 1986, Ratanen describió la utilidad de ultrasonido para la evaluación pleuropulmonar de caballos, lo que llevó posteriormente a otro autor, Werneck, y colaboradores a introducirlo dentro de la práctica clínica. Él en su publicación describió la imagen pleuropulmonar de 8 enfermos que cursaban o que tenían un neumotórax y los comparó con la de 20 pacientes sanos y concluyó que los que tenían el neumotórax se lograba identificar la desaparición completa de la movilidad de la pleura. En los últimos años, el abanderado de este tema ha sido el doctor Daniel Lichtenstein, que es un médico intensivista y profesor universitario que trabaja en la unidad de cuidados intensivos médicos del Hospital de Ambrose en París y que desde 1989, durante el desempeño de su labor, ha venido trabajando el tema de la ecografía. El doctor tiene varias publicaciones dentro de las que destacan los libros que aparecen ahí presentados, entre ellos la publicación del 2015 de la evaluación por ultrasonido del pulmón en pacientes críticos. Tiene además artículos, en su mayoría centrados en la ecografía pulmonar y venosa, donde se incluye el protocolo Blue para la evaluación de la insuficiencia respiratoria aguda, el protocolo FOLS para la evaluación de la insuficiencia circulatoria aguda, el protocolo Sésame, que se utiliza en la evaluación del paro cardíaco, y la ecografía pulmonar en neonatos que se encuentran en estado crítico. Además, el doctor es el presidente de la asociación o el centro de formación personalizada en POCUS en pacientes críticos. Entonces, en su libro, en la publicación del 2015, él describe unos principios fundamentales para la ejecución del ultrasonido pulmonar. Menciona que el primero es que sea un método simple y que sea adecuado para la evaluación pulmonar. Por lo general, cuando hacemos la ecografía pulmonar, solo necesitamos el modo bidimensional y solo en algunos casos utilizamos el modo M. No requiere protocolos o programas complejos para su utilización. Sabemos también que el tórax es un área donde el aire y el agua están íntimamente mezclados y que entre ellos se establece una relación, un coeficiente de agua-aire. Además, el pulmón es el órgano más grande del cuerpo, por tanto, se considera que su evaluación es primordial. Todos los signos que se evalúan o que se observan en la ecografía pulmonar surgen de la línea pleural, y los signos pulmonares están basados principalmente en el análisis de artificios que se generan provenientes de la evaluación de la pleura. La mayoría de estos signos son dinámicos, es decir, pueden cambiar en el tiempo, y casi todos los trastornos agudos del tórax que entran en contacto con la superficie
pueden ser identificados a través de este método. Bueno, como ya lo mencioné, el ultrasonido se basa en el estudio de los artificios resultantes de la interacción del haz de ultrasonido con la pleura y la interfase del líquido-aire a nivel pulmonar. La mezcla de aire y líquido va a generar una serie de artificios, esto debido a un elevado gradiente de impedancia acústica que se va a generar entre ambos. El coeficiente aire líquido difiere completamente en cada uno de los trastornos de los cuales vamos a hablar. Por lo general se distinguen 4 grandes síndromes: el síndrome intersticio alveolar, el síndrome de condensación, el neumotórax y el derrame pleural. El coeficiente aire líquido en el derrame pleural es de 0. En la consolidación es de aproximadamente 0.1, dado que podemos encontrar que existe algo de aire en los broncogramas aéreos. Por otro lado, en el síndrome intersticial se presenta un coeficiente aire líquido un poco más elevado, de aproximadamente 0.95, ya que existe aire mezclado con edema intersticial. En los pacientes con EPOC o asma, como el aire es el principal componente, el coeficiente va a ser mucho mayor, aproximadamente 0.98, y va a ser similar a la del pulmón normal. Y por último, en el neumotórax, que tiene el coeficiente más alto, que va a ser igual a 1. Bueno, para realizar la ecografía pulmonar es suficiente disponer de un ecógrafo que tenga un modo bidimensional con sus respectivos traductores que, de acuerdo a las características individuales, van a ser útiles para el estudio de las diversas patologías. Los traductores de baja frecuencia, habitualmente el sectorial, el convexo, el microconvex, ofrecen mayor profundidad a expensas de una menor resolución, por lo que se utilizará principalmente en el análisis de signos o estructuras profundas, como el síndrome de condensación o el derrame pleural. El transductor lineal, que es de alta frecuencia, nos va a ofrecer una alta resolución a expensas de poca profundidad, lo cual su principal aplicación va a estar dirigida al análisis detallado de las estructuras superficiales, específicamente de la línea pleural. Por convención, se apoya el transductor de forma perpendicular a los espacios intercostales que vamos a analizar, colocando la marca del mismo con dirección cefálica, de manera tal que la derecha de la pantalla va a corresponder a la parte superior y vamos a lograr unos cortes en un plano sagital. Existen varios protocolos que se pueden utilizar para la exploración ecográfica del pulmón. El protocolo de Boppicelli, que propone evaluar 8 zonas ecográficas, 4 correspondientes a cada emitórax, divididas por las líneas paraexternal, axilar anterior, axilar posterior, y una línea que ese trazo pasa por debajo del segundo o tercer espacio intercostal. Cuando tenemos al paciente en prono, en el dorso se hace un trazo vertical paralelo a la columna vertebral y a nivel de la línea axilar posterior, y luego se traza una línea horizontal a nivel de la punta de la escápula, lo que va a determinar 2 áreas adicionales, una superior y una inferior en cada emitórax. El doctor Lichtenstein propuso los llamados blue points, que están situados en la cara anterior del emitórax. Por lo general los vamos a identificar tomando como referencia las 2 manos apoyadas en sus caras palmares, de manera que el reborde cubital de la mano superior contacte con el borde inferior de la clavícula, y la mano inferior va a estar inmediatamente por debajo de la primera, apuntando siempre los dedos de ambas manos hacia el esternón. De esta manera vamos a tener que el borde inferior de la mano inferior va a corresponder al borde inferior del pulmón homolateral. Existe un punto superior en la base de la unión del dedo anular y medio de la mano superior, y un punto inferior que va a ser correspondiente al punto central de la palma de la mano que está ubicada en la parte inferior. En el caso de los pacientes que se encuentran en posición prona, por lo general se disponen en una posición de nadador con los brazos elevados. El punto superior va a estar situado en la porción media de la cara interna del omóplato, y el punto inferior va a estar a nivel del ángulo inferior del mismo.
El autor destaca un punto vital adicional que es conocido como el PLAS. En el PLAS que está situado por lo general en intersección de la línea axilar posterior y la línea frénica, que es donde vamos a encontrar las patologías que son dependientes de gravedad. Es decir, podemos encontrar a ese nivel algunas patologías como el derrame pleural, los síndromes de condensación pulmonar, ya que como sabemos el líquido y el tejido que no está aireado son mucho más pesados que el tejido pulmonar y se van a disponer hacia la parte posterior. Cuando se apoya el transductor en este punto, también vamos a lograr visualizar el diafragma, que va a aparecer como una línea ecogénica curva brillante y que va a estar rodeando el hígado del lado derecho y el vaso en el lado izquierdo, que veremos más adelante. Bueno, entonces, cuando hablamos, ya entrando con relación a la semiología pulmonar, ellos la dividen en varias etapas. Lo primero es reconocer las costillas superior e inferior de un espacio intercostal y la sombra acústica posterior, que va a estar ubicada a una distancia de aproximadamente 2 centímetros entre ambos. Se debe reconocer la línea pleural, que va a estar ubicada aproximadamente a 0.5 centímetros por debajo de la costilla y en medio de ambas. Se debe reconocer además el signo del murciélago, que es resultante del patrón costilla, línea pleural, costilla, donde la ecogenicidad de las costillas van a formar lo que corresponde a las alas y la línea pleural al cuerpo del murciélago. Además, debemos reconocer una zona intermedia que en algunos textos la mencionan como la zona de Merlin, que va a estar conformada por el espacio que está ubicado por debajo de la línea pleural, en donde se van a desarrollar los distintos artificios o las estructuras anatómicas que vamos a analizar durante el desarrollo de la charla. Se debe reconocer además cuáles son las líneas A, que consisten en unas líneas ecogénicas paralelas a la línea pleural y que van a estar separadas por una línea equidistante. Se debe identificar también el deslizamiento pulmonar, que consiste en un signo dinámico que se va a manifestar por un movimiento sincrónico que se da con la respiración por los movimientos ejercidos desde la pleura visceral sobre la pleura parietal. Podemos identificar además unas líneas B, que va a ser un artificio hiperecoico que se describe en los textos como una cola de cometa y que va a surgir de la línea pleural y que se va a mover de forma sincrónica con los movimientos de la pleura. Y que una de las características de las líneas B es que deben llegar hasta el final de la pantalla. Entonces, el primer signo que se debe considerar es la línea pleural, que como vemos en la imagen corresponde a una línea hiperecogénica visible ubicada entre las dos costillas. Cuando veamos los videos vamos a observar que ella presenta un movimiento sincrónico que, como ya lo mencioné, se corresponde con los movimientos respiratorios y que es denominado el signo del deslizamiento pulmonar o sliding, y que se debe, como ya lo mencioné, a los movimientos de la pleura. A partir de la línea pleural, en donde se utilizan todos los artificios que vamos a analizar, es importante que todos identifiquemos cómo se ve un pulmón normal por debajo de la línea pleural y lograr identificar cuáles son las líneas A, que son ecogénicas horizontales y paralelas a la línea pleural, y cuáles son las líneas B, que son líneas verticales y que por lo general no son más de 3 y llegan hasta el final de la pantalla. Otra de las cosas importantes es que cuando utilizamos el modo M, vamos a distinguir dos zonas que conforman el denominado signo de la playa. En la parte superior, que corresponde a la pared torácica, vamos a ver unas líneas horizontales que están dispuestas en forma paralela y van a representar el mar. Y la parte inferior, que corresponde al espacio de la pleura hacia abajo, lo vamos a observar con un aspecto granulado y este va a representar la arena de la playa.
En el neumotórax, en el modo M, se pierde esta imagen y vamos a observar la presencia del denominado patrón de estratosfera o código de barras, que es solamente la presencia de las líneas horizontales con pérdida de la granulación de la parte inferior. Siempre que evaluemos un paciente o a través de la ecografía, es mejor evaluarlo de modo dinámico, es decir, no solamente utilizar el modo bidimensional, sino también apoyarnos con el modo M como una forma de constatar lo que vemos en la observación estática. El doctor Lichtenstein desarrolló el denominado protocolo Blue en base al análisis de los Blue Points, el PLAT, analizando además el deslizamiento pulmonar, cuáles eran las líneas B, y finalmente identificó diferentes patrones que se pueden traducir o relacionar con algunas patologías de forma puntual. Cuando él desarrolló el protocolo, lo aplicó en 269 pacientes que cursaban con insuficiencia respiratoria aguda y él encontró que tenía unos valores de sensibilidad y especificidad que aparecen allí detallados en la tabla. Normalmente con la utilización del protocolo Blue, se dice que se puede alcanzar una precisión diagnóstica hasta el 90% en los pacientes que tienen insuficiencia respiratoria aguda. Y entrando en materia, hablando sobre el protocolo Blue, el primer punto o el primer paso que vamos a ejecutar es poder identificar cómo es el sliding o el deslizamiento pleural. Y posterior a esto vamos a seguir dos rutas diferentes, si está presente o si está abolido. Cuando está presente el deslizamiento, vamos a tratar de identificar el movimiento de la pleura cuando hacemos la ecografía pulmonar. En la imagen vemos cómo se debe observar de forma normal el deslizamiento pleural. En esta otra imagen vamos a observar cómo se ven la pleura y la reverberación que se manifiesta en la presencia de las líneas A. En la imagen de la izquierda vemos cómo en el modo M vamos a observar el patrón normal de playa o arena y mar. Entonces, una vez identificamos que el deslizamiento pulmonar está presente, vamos a encontrar o vamos a tratar de identificar si tenemos un patrón A o un patrón B. Entonces, en la primera imagen podemos observar las líneas B, que son las líneas verticales y que de forma normal deben estar presentes hasta un número de 3. Siempre que las sigamos, estas deben llegar hasta el final de la pantalla. Mientras que las líneas A son líneas horizontales y que, como ya mencioné, corresponden a la reverberación de la imagen de la pleura. Cuando observamos que lo que predomina en el paciente es un patrón de líneas B, es decir, tenemos más de 3 en más de 2 campos o 2 zonas de evaluación, podemos identificar que estamos frente a un patrón intersticial. En este caso, podemos estar frente a la presencia de un edema agudo de pulmón. Entonces, en esta imagen podemos observar cómo esas líneas B son confluyentes, incluso no logramos identificar la presencia de líneas A y ni de contar cuántas líneas B se encuentran en la imagen. Aquí vemos un poco más. Lo importante que mencionaban con respecto a la evaluación de las líneas A en un paciente que cursa o que en quien sospechamos un edema agudo de pulmón es que nos va a permitir, la evaluación ecográfica nos va a permitir el seguimiento de ese paciente y evaluar la respuesta al tratamiento. Es decir, si tenemos un paciente que se presenta con unas líneas B confluentes y le colocamos el tratamiento, lo que yo esperaría es que con el transcurrir de las horas vaya encontrando disminución de ese número de líneas B. Ahora, cuando lo que tenemos es un patrón predominantemente A, podemos estar frente a la presentación
de un tromboembolismo pulmonar, en cuyo caso el protocolo Blue nos obliga o nos sugiere hacer la evaluación o el análisis del sistema venoso, que por lo general se realiza desde la región inguinal hasta la zona poplitea, y en donde cuando lo ejecutamos vamos a ubicar en un paciente eh, con una rotación externa de la pierna y una flexión de la rodilla. Esto para evaluar el punto femoral. Y para evaluar el punto popliteo debemos ubicar al paciente en decúbito prono sin hacer demasiada compresión del transductor sobre el área a evaluar. Entonces, lo que normalmente debemos hacer es hacer el seguimiento del todo el trayecto vascular, específicamente el trayecto venoso, y hacer la compresión cada 1 o 2 centímetros y evaluar que efectivamente la vena comprima de forma adecuada. También podemos aplicarle la evaluación Doppler para evaluar cómo está el flujo en esas áreas. La otra parte del protocolo menciona, una vez descartamos la presencia de trombosis venosa, lo siguiente va a ser evaluar el PLAG. La idea es hacerlo ubicando el transductor, idealmente el convex o el microconvex o el sectorial, en la zona de declive del pulmón, y lo que vamos a observar, si lo ubicamos en la zona derecha, es una imagen que corresponde al hígado, una línea roja que corresponde al diafragma, y la parte de las líneas horizontales que corresponden a las líneas A del pulmón cuando tenemos un pulmón que está completamente normal. Cuando tenemos una neumonía, lo que vamos a observar normalmente es en el síndrome de condensación, es que vamos a tener diferentes tipos de fluidos que van a ocupar los alvéolos, y que estos espacios ocupados con líquidos o células inflamatorias se van a volver sólidos y que van a tener una adecuada o una muy buena transmisión ultrasonográfica, y por lo tanto vamos a lograr la identificación de algunos signos. Entre ellos, la imagen de la hepatización pulmonar, y es que la textura del pulmón va a ser similar a la textura que tiene el hígado. Adicionalmente, vamos a encontrar un signo que es el signo del límite fragmentado, que consiste en que en el borde profundo, que está representado por la línea pulmonar y que está en contacto directo con el pulmón aireado, esta va a tener un trayecto que va a ser irregular y fragmentado. En la primera imagen, que está al lado izquierdo, vemos cómo la textura del pulmón es muy similar a la textura del hígado. Y en la imagen derecha aparece el signo del límite fragmentado que ya les mencioné y que en ocasiones se relaciona con consolidaciones subpleurales. Dentro de la consolidación también podemos encontrar imágenes que son hiperecoicas, puntiformes o lineales y que van a corresponder al broncograma aéreo que se presenta, que básicamente lo que nos representa es el aire que está contenido en el interior de los bronquios o alvéolos y que están redondeados del pulmón consolidado. Por lo general, lo que uno encuentra es que con la ecografía no vamos a poder distinguir entre una condensación es decir, una neumonía y una telectasia. Sin embargo, existen algunos trabajos que han tratado de encontrar algunos criterios discriminatorios para poder diferenciar una patología de la otra. Entonces, el doctor Lichtenstein describe un signo denominado, que es el que vemos en la parte derecha de la pantalla, el signo denominado broncograma aerodinámico, que a diferencia del broncograma estático, está representado por movimientos que describen como serpentiginosos y que son sincrónicos con los movimientos respiratorios y que alcanzan una especificidad hasta el 94%. Sin embargo, la sensibilidad es muy baja, de tan solo el 60%.
En cuanto al derrame pleural, digamos que el diagnóstico de esta entidad es quizás la más familiar que tenemos cuando utilizamos la ecografía pulmonar. Vamos a identificar una zona anecoica que va a corresponder al área del derrame. Por medio de la ecografía podemos además de visualizar el derrame, evaluar cuál es el volumen, cuáles son las características de ese derrame, incluso podemos determinar cuál va a ser el sitio de punción más adecuado para realizar una toracocentesis. Por lo general, cuando buscamos un derrame, lo debemos buscar en las zonas dependientes, de allí la importancia del punto PLAB, y que a diferencia de los síndromes que ya mencioné previamente, dada la ausencia de aire, no está basado como tal en el análisis de los artificios, sino directamente la visualización de la imagen anecoica que corresponde al derrame. La mayor parte del líquido pleural vamos a observar que separa la pleura parietal de la visceral y que corresponde a una imagen anecoica. Existen algunas imágenes ecográficas que me indican líquido pleural y es su ubicación por encima del diafragma, al interior del tórax o con los movimientos que se mueve con la variación de la respiración. También podemos utilizar el modo M, donde vamos a observar lo que se describe como un movimiento centrífugo de la línea pulmonar y que es denominado como el signo del sinusoide, que es el que aparece representado en la imagen de la derecha. Ahí vemos en la imagen un derrame paraneumónico con un pulmón flotante y en el lado derecho podemos observar un derrame pleural tabicado con la presencia de septos. El otro camino posterior a la evaluación de si hay presencia o no de sliding o de deslizamiento pulmonar es si esta respuesta es negativa, es decir, está ausente, no necesariamente va a significar en todos los casos la presencia de neumotoras. Van a existir algunas situaciones en las que puede estar ausente, como cuando estamos frente a una atelectasia masiva o cuando el paciente tiene muchas adherencias pleuropulmonares, el paciente está en apnea, o en algunos casos se relaciona con la presencia de síndrome compartimental abdominal. Entonces, como vemos en la imagen, no se logra identificar el deslizamiento pulmonar. Y si aplicamos el modo M, no vemos el patrón, de forma habitual, el patrón de playa, mar y arena, sino que vamos a observar un patrón o el signo del código de barras. Otro de los signos importantes que se deben identificar es si hay o no la presencia de un punto, de punto pulmonar. ¿Qué corresponde al punto pulmonar? Es el colapso del pulmón que está separado de la superficie torácica con la presencia, una parte de aire, y que este aire entre en contacto de forma transitoria durante la inspiración. Este fenómeno normalmente lo vamos a observar, no vamos a observar la presencia del deslizamiento pulmonar, simplemente lo observamos cuando esa superficie entra en contacto con el pulmón que está aireado. Para poder confirmar la presencia de neumotoras es importante además que identifiquemos el signo del pulso pulmonar, que lo que vamos a observar es la presencia de movimientos rítmicos de la pleura que se transmite con los latidos cardíacos. Entonces, en términos generales, podemos decir que existen 3 signos ecográficos que tienen un alto valor predictivo negativo, que son la presencia del deslizamiento pulmonar, la presencia de líneas B y la presencia del signo de pulso pulmonar, para descartar la presencia de neumotoras.
y un único signo que tiene un alto valor de predictivo positivo, que es la presencia del signo del punto pulmonar. Entonces, normalmente tenemos que la ecografía pulmonar tiene una sensibilidad cercana al 100% y una especificidad que está por encima del 91% para el diagnóstico del neumotórax. En esta imagen simplemente se resumen todos los hallazgos ecográficos que podemos tener con la evaluación del pulmón. Finalmente, para concluir, la ecografía pulmonar, como sabemos, se ha consolidado como una herramienta diagnóstica que tiene una gran versatilidad y utilidad para el tratamiento de los pacientes críticos, contrario a lo que se pensaba anteriormente sobre su poca utilidad. Ahora sabemos que su uso no está limitado a las salas de radiología, sino que se ha extendido a las áreas de urgencia y UCI, y que se pretende actualmente la inscripción de profesionales en otras áreas con el fin de que pueda ser utilizado para ayudar al clínico en cuanto a la precisión diagnóstica y en la toma de decisiones con respecto al paciente. Muchísimas gracias, quedo atenta a las preguntas. Bueno, Ivana, muchas gracias. Pues es muy bueno como este tipo de charlas, pues como para repasar como este tipo de conceptos y pues en muchos casos también irlos aprendiendo pues como desde el inicio, porque en realidad es una cosa que se tiene que estar haciendo constantemente, porque si no, pues es claro que se le va a uno olvidando incluso sobre todo como el orden de los protocolos y la importancia de los mismos. Ahí hay una cosa que incluso en estos días pues me quedaba como duda y iba pues encaminado sobre todo a la parte de los broncogramas y todo, pues viendo como el estudio pues y la primera descripción que eso es por allá de antes un poquito antes del 2010, de lo del broncograma aéreo, dinámico y el fijo. Y me gustaría que me volvieras a explicar, porque es que en esa parte no lo escuché muy bien, cómo es como tal pues cada fenómeno y por qué pues el hecho de que uno sea pues, hiperecogénico, que sea lo del móvil y el otro pues la parte de lo hipoecogénico, porque se me parece pues muy importante tener eso como muy claro por los mismos valores pues de valor predictivo positivo y de especificidad pues que mencionabas. Y nuevamente Ivana, muchas gracias por la charla, muy instructiva. Aló. Aló. Hola. Aló. Doctora, buenos días. Aló. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, señor. Aló. Doctora, la conferencia es muy buena, me gustó eso. Y en España están utilizando la ecografía para hacer cirugías, ¿cómo se llama? Mediastinal para los tumores, los resecan a través de ecografía. En España, estoy hablando de España. Eso es importante y para el futuro va a ser más importante todavía. Esa es la pregunta, gracias. Pues realmente durante la revisión no leí nada sobre la resección de tumores donde se guíen por ecografía. De pronto, tal vez la utilidad que nosotros le damos realmente mayor importancia son aquellas patologías agudas, como la identificación de una consolidación, de un neumotórax, si el paciente está con presencia del aumento de las líneas B que nos sugieran pues una sobrecarga hídrica, pero realmente como en el uso para identificar o ayudar durante la resección tumoral, no tengo conocimiento sobre eso. Respondiendo a lo que preguntó Daniel, entonces lo que observamos normalmente dentro de la consolidación son unas imágenes que describen como hiperecoicas y que por lo general son puntiformes o lineales y que se corresponden con los broncogramas aéreos. Mientras que en el broncograma aéreo dinámico lo que vamos a lograr identificar es el movimiento de esas imágenes, como si fueran que describen un movimiento serpentiforme. O sea, básicamente la diferencia va a estar dada por la presencia del movimiento. Ahora, no, o sea, como lo mencionaba, realmente tiene una alta especificidad, sin embargo,
el signo es muy poco sensible. Ivana, ¿tú podrías mostrarme otra vez la imagen? Es que no sé por qué, porque es que en realidad no lo estaba como mirando en estos días y cuando ponían como la comparativa entre el uno y el otro, mostraban en el uno la parte hiperecogénica y en la otra lo mostraban era como hipoecogénica y hablaban pues como de parte de que se rellenara pues como la vía aérea o que se mantuviese con aire y en la otra pues en la que ya estuviera como lleno de secreciones pues avanzadas en tiempo. Entonces esa Mira, parte en realidad no me quedó pues como muy clara, por si de pronto me puedes mostrar bien. mira, Gracias. en esta imagen logramos identificar la presencia de broncograma, que sería como el broncograma estático. Pero si miramos esta otra imagen, en esta otra imagen vemos cómo hay movimiento del broncograma. Sí, sí se logra ver. Sí, ya te estoy entendiendo pues como la idea, lo del serpenteante pues que estabas mencionando. Ok. Listo, perfecto, Ivana, muchas gracias.